Para esto, yo voy a compartirles en el documento vamos a ver en qué consiste esto. Vamos a explicar cómo se convierte un gas en lo que se llama líquido. Para eso tenemos nosotros un sistema cartesiano en el cual tenemos un gráfico, presión versus volumen. Presión en el eje vertical, tenemos acá la presión en el eje vertical, volumen en el eje horizontal. A una temperatura dada, entonces, pues si nosotros hacemos variar la presión respecto al volumen, tenemos una isoterma. Eso es lo que tenemos aquí con esta línea verde. Luego continúa la amarilla y termina con una línea azul. Es esta línea de acá. Voy a remarcarlo. Esto de aquí se convierte ahí. Esto ocurre a una temperatura dada. Vamos a llamarlo T1. Si nosotros analizamos qué ocurre con esta isoterma y partimos de un punto determinado acá, donde tenemos el volumen inicial B sub 1, y comprimimos de B1 hasta llegar al valor de B2, vemos entonces que la presión sube ligeramente. Antes la presión estaba por acá, ahora la presión está en este punto. ¿Esto por qué razón? Porque el gas o el vapor se puede comprimir. En este momento, cuando tenemos B2 aquí, aparecen las primeras gotas de líquido. Si nosotros seguimos comprimiendo hasta el valor de B3, cada vez se va a ir formando más y más líquido. Quiere decir, el vapor que estaba en esta parte se está convirtiendo en líquido. Todo eso ocurre a lo largo de esa línea amarilla. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros seguimos comprimiendo de B3 hasta B4, digamos hasta este punto, hasta este punto de acá, quiere decir que estamos comprimiendo. Fíjense, comprime un poquito nada más. Ahí está, B4. Y vemos que la presión sube, la presión se dispara. ¿Por qué razón? Porque al comprimir de B3 a B4, ya aquí todo es líquido. En esta parte donde está la línea amarilla, es una mezcla de líquido más vapor. Pero llega a este punto B3, ahí todo es líquido. Y si nosotros comprimimos de B3 a B4, un líquido es incompresible. Por esa razón se dispara la presión. Esto es lo que ocurre con esa isoterma a una temperatura T1. En forma similar ocurrirá a una temperatura T2. Pero fíjense ustedes que la línea amarilla, que ahora es línea negra, va disminuyendo. Y en forma similar tendremos para otra temperatura. Digamos ahí, tenemos ahí, y este es su comportamiento, a una temperatura T3. Y sigue avanzando eso hasta llegar al punto C, que se llama condición crítica. Entonces aquí voy a tener la temperatura crítica. Y podemos ver nosotros que va disminuyendo
de un valor que era de ese tamaño, que era así esta área, va disminuyendo a un punto tal que llega a la condición crítica. Esta parte que nosotros tenemos aquí, esta parte de aquí, es la parte donde se puede convertir el vapor en líquido. A esa zona se llama la zona de licuefacción. Para una temperatura por encima de la temperatura crítica, vamos a llamarlo T sub 4 o T sub 3, la isoterma se convierte o se comporta como si fuera un gas ideal. Esto es entonces lo que se llaman las isotermas de un gas real. Así se comportan las isotermas. Y eso tenían que tener ustedes como trabajo de investigación. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Nada de preguntas. ¿Todo está claro? En su guía ustedes tienen todo eso explicado. Vamos a pasar a las isotermas de Van der Waals. Recordemos que la ecuación de Van der Waals tiene la siguiente forma. P más n cuadrado A sobre B cuadrado por B menos NB es igual a nRT. Esta es la ecuación de Van der Waals en general. Esta misma ecuación para un gas, si n es igual a 1, tendría esta forma. P más A sobre B cuadrado, n es 1, por B menos B es igual a RT. Eso es. Podemos ver nosotros claramente que la ecuación de Van der Waals en volumen es de tercer grado, porque si nosotros esto multiplicamos por volumen al cuadrado por volumen se convierte en volumen cúbico. Por esa razón, como es una ecuación de tercer grado, la curva en un gráfico presión versus volumen a una temperatura constante tiene este comportamiento que tienen aquí en su gráfico, esta curva. Así. Tienen ustedes ese comportamiento. A una temperatura que vamos a llamarlo, digamos, T sub 2 acá. A una temperatura T sub 2. ¿Esto qué significa? Que al ser una curva de este tipo, tenemos nosotros, para una presión determinada, tenemos nosotros 3 valores de volumen. Un volumen acá, otro volumen acá y otro volumen acá. A una misma presión tenemos entonces 3 valores de volumen. Porque es una ecuación de tercer grado en volumen. A una temperatura un poco superior, el comportamiento es también de esa forma, así. Y esto, a medida que va aumentando la temperatura, pero es constante,
llega a lo que se llama la condición crítica. Este es el punto crítico. Y a lo largo de todo eso, esto va avanzando de esta forma, y la curva que encierra todo esto será la curva de licuefacción. Entonces, en esta curva se licúa un gas en líquido. Esta condición crítica me está diciendo que esto ha subido a un máximo. Y a su vez también aquí hay un punto de inflexión en esa curva, que es la temperatura crítica. A una temperatura mayor de todo eso, a todo esto, T sub 1, la curva se comporta, o el gráfico se comporta, como si fuera de un gas ideal. A esto se llaman entonces las isotermas de un gas, en este caso real, en base a la ecuación de Van der Waals. ¿Alguna consulta? Estamos 47 en el curso. ¿No hay ninguna consulta sobre estos dos gráficos? Sí, ingeniero, por favor, ¿podría volver a repetir el punto crítico de la isoterma de Van der Waals? ¿Cuál sería la diferencia con la primera isoterma? La única diferencia con la primera es que en la ecuación que nosotros tenemos para un gas real, recuerden que para un gas real PB es igual a ZNRT. Esa es la ecuación de un gas real. Este comportamiento de aquí es para un gas real, con Z determinado. Esta de aquí es exclusivamente para la ecuación de Van der Waals. El punto crítico en su concepto es exactamente el mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se llama punto crítico? Porque todo el vapor que se ha convertido en líquido en esta parte, por encima de esta condición, se convierte en gas. Por lo tanto, la diferencia entre gas y vapor sería eso, el punto crítico. Por encima de la condición crítica, todo vapor se convierte en gas. Por debajo del punto crítico, ya no puede existir gas, existe vapor o una mezcla de vapor con líquido. La curva es exactamente la misma. En la condición crítica, aquí en la ecuación de Van der Waals, estamos viendo que esta curva avanza hasta un máximo. Y a su vez hay un punto de inflexión. Ese punto de inflexión nos dirá entonces que ese punto de inflexión hay que tratarlo con la derivada de la función. Por esa razón vamos a derivar esta ecuación hasta llegar a un máximo. Sabemos nosotros por matemáticas que el punto máximo se encuentra cuando nosotros hemos derivado y la primera derivada hemos igualado a cero. Y si volvemos a derivar, con la segunda derivada hallamos el punto de inflexión. Entonces, el punto crítico significa eso. Es el punto de inflexión. Esta curva, punto de inflexión, donde el vapor se está convirtiendo en gas. O al revés, el gas se convierte en vapor, que en este caso es una mezcla de líquidos y de vapores. Eso es la incidencia de que lo que se llama el punto crítico. No sé si ha absorbido su duda. En ambos gráficos el punto crítico significa lo mismo. Sí, que todo correcto, gracias. Bueno, vamos ahora a analizar qué ocurre con la ecuación de Van der Waals y para eso les voy a compartir el documento.
Aquí tenemos nosotros la ecuación de Van der Waals. Esta es la ecuación de Van der Waals, en forma general, y para un mol sería esta la ecuación. Despejamos de la ecuación de Van der Waals la presión, ya hemos hecho la anterior clase, y eso será igual a RT sobre B menos A, B al cuadrado. Ahora, si yo derivo esta ecuación, la derivada de esta ecuación, respecto al volumen, a temperatura constante, ha de ser esta expresión de acá. Esa es su derivada, primera derivada. Si esta ecuación vuelvo a derivar respecto a la misma variable, tendría esta otra ecuación. Como esta es la primera derivada, por definición entonces esto vamos a igualarlo a 0. Y si nosotros igualamos a 0, quiere decir que estamos hallando el punto máximo, y el punto máximo en el gráfico se da en la condición crítica. Si esta otra ecuación igual a 0, entonces voy a tener de la segunda derivada igualado a 0, voy a tener el punto de inflexión. Y ese punto de inflexión se da también en el punto crítico de nuestra isoterma que teníamos en el gráfico. Entonces, en ese momento, los dos son condiciones críticas. Por lo tanto, el volumen será crítico, la temperatura será crítica y la presión será crítica. Estamos analizando ese punto crítico de la ecuación de Van der Waals. Si yo estas ecuaciones resuelvo, este sistema de ecuaciones, voy a hallar el volumen crítico, la temperatura crítica y la presión crítica, donde los valores de A y B se llaman constantes de Van der Waals. Estas constantes de Van der Waals sabemos que están tabulados en tablas. Y lo único que tenemos que hacer es ir a una tabla para un gas determinado y luego copiar los valores de A y B y reemplazar, y así hallamos el volumen crítico, temperatura crítica y la presión crítica. Esta es la utilidad que tiene la ecuación de Van der Waals. Para esto vamos a ir a la siguiente. Tenemos acá lo que se llaman la ley de los estados correspondientes. ¿Qué significa esto? Esta ecuación, la ley la ley de los estados correspondientes, está en base a la ecuación de Van der Waals. Si nosotros a la presión, a la temperatura y al volumen escribimos de la siguiente forma: volumen R por BC, quiere decir que para nosotros P
será igual a P va a ser igual a P sub R por P sub C. B supraraya va a ser igual a BR por B sub C. Y T va a ser igual a TR por T sub C. Al valor de T sub C, P sub C y B sub C se llaman condiciones críticas. A PR, BR y TR se llaman condiciones reducidas. Si de esta ecuación despejo PR, el valor de PR va a ser igual a P sobre P sub C. Quiere decir que la presión reducida es igual a la presión sobre su condición crítica. Si esta ecuación nosotros reemplazamos en la ecuación de Van der Waals para un mol, vamos a tener esta ecuación. PR, P sub C, más A sobre BR, B sub C, elevado al cuadrado. Estamos reemplazando en la ecuación de Van der Waals. BR, B sub C, menos B, es igual a N, TR y T sub C. Quiere decir que tenemos esta ecuación de acá, en base a la ecuación de Van der Waals para un mol. Entonces este N no tenemos acá. Para un mol. Ahora, si dentro de esta ecuación reemplazamos PR donde corresponde, el valor TR donde corresponde y el valor de B sub R donde corresponde, entonces obtenemos esta otra ecuación, que lo voy a remarcar acá, donde me está diciendo que PR más 3 sobre BR al cuadrado multiplicado por 3 BR menos 1 es igual a 8 TR. A esta ecuación, escrita de esta forma, se conoce como la ley de los estados correspondientes. ¿Y por qué razón? Porque esta ecuación, escrita de esta forma, no hace referencia a ningún gas en particular. Solamente está en función de PR, que sabemos que es P sobre su condición crítica. Está en función de BR, que sabemos que es B sobre el volumen crítico. Y está en función de TR, que es T sobre su condición crítica. A esto llamamos la ley de los estados correspondientes. ¿Y qué significado tiene esta ley de los estados correspondientes? Esto quiere decir que si nosotros tenemos cantidades equimolares de dos gases cualesquiera, cuyo comportamiento, presión, volumen, temperatura, se pueden representar por una expresión de la forma de la ecuación de Van der Waals, se encuentran a la misma PR y tienen el mismo BR. Deberán hallarse entonces a la misma temperatura T sub R. Y se dice entonces que estos dos gases se encuentran en estados correspondientes. Y a la última ecuación que hemos visto que está remarcado ahí, se llama ley de los estados correspondientes.